es la historia que les contaré. Hola niños y niñas, yo soy tío Dan y hoy estoy acá para contarles una historia. Bueno, yo voy a contarles la historia y dibujarla. Bueno, sí. Bueno, yo fui invitado para este momento tan especial, para hablar de una historia de la Biblia muy linda, llena de coraje y de fe. Bueno, y habla de un hombre muy valiente y que tenía a Dios en su corazón. Esta historia, a lo mejor, yo sé que la profe Sonia también ya empezó a contarla. Y hoy voy a hacer un resumen aquí, ¿vale? Bueno, yo tengo ya listo todo, listo para dibujar. Yo tengo el casco, el martillo y, bueno, vámonos. Hola niños. Bueno, estoy aquí más una vez para contarles historias de este maravilloso libro de la Biblia. Y hoy voy a contarles la historia de Nehemías. Creo que ustedes ya la conocen, pero es una historia maravillosa que nos habla de fe y también de coraje. Dios usó un hombre muy valiente para un propósito, para una obra. Y vamos a conocerlo. Su nombre era Nehemías. Nehemías estaba en un otro país que no era el suyo. Él estaba trabajando como copero del rey que se llamaba Artajerjes. Bueno, copero era una persona que trabajaba y daba al rey la bebida, porque el rey tenía muchos enemigos que quería matarlo. Y entonces el copero estaba ahí para servirle y probar las bebidas. Bueno, y entonces ¿qué pasó? Un día Nehemías recibió un mensaje de su país, de su ciudad, y cuando él supo, su país había sido destruido, su ciudad había sido acabada, y entonces los muros que la protegían estaban hecho polvo. Y entonces Nehemías se puso muy triste, pero lo que pasa es que Nehemías no gritó, no lloró, no. ¿Qué hizo Nehemías? Fue a orar y pedirle a Dios una ayuda que podría hacer. Y entonces, claro, Dios había hablado con Nehemías. El día siguiente, Nehemías fue a trabajar y el rey notó que Nehemías no estaba alegre como su costumbre. ¿No? La costumbre suya era de dar buenos días a todos, a brincar, a cantar, a alabar a Dios. Y este día él no estaba así, estaba triste. Y entonces el rey le preguntó qué estaba pasando. Y Nehemías le contó al rey. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué sucedió? El rey dio a Nehemías la oportunidad de regresar a su ciudad y además le dio dinero, le dio unas cartas que podían concederle ayuda de otros lugares, como madera, para hacer las puertas, para hacer todo. Y entonces el rey ayudó a Nehemías. Imagínate tú, Nehemías había orado, pedido a Dios una ayuda, una orientación de qué podría hacer. Y entonces, el día siguiente, esta novedad. Mira, por eso es necesario que siempre, antes de cualquier cosa, antes de tomar un paso, vamos a hablar con Dios, porque Él sí tiene la respuesta. Y mira qué pasó con Nehemías. El rey le dio dinero, cartas, como si fuera pasaporte, que pudiera pasar de un lado al otro, y también le dio soldados y caballos para que fuera a su ciudad. Bueno, y entonces cuando Nehemías llegó allá en Jerusalén, yo no había dicho que la ciudad era Jerusalén, la ciudad del pueblo de Dios. Y entonces Nehemías caminó, dio vueltas alrededor de la ciudad para saber cómo él podría construir, ¿no? los muros, la muralla. Y entonces
Y las personas, ¿qué está pasando? Y Nehemías después, ¿qué pasó? Nehemías ya sabía que era necesario hacer, porque aquí dice así, en el capítulo 2 de la Biblia dice así: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones, y así salí de noche por la puerta del valle para saber, ¿no?, cómo comenzar la obra. Y ustedes no saben. Claro, si hay los hombres buenos, en cada historia que hay hombres buenos, sí, que hay villanos. Y en esta historia también habían 3 hombres malos que se llamaban Tobías, Sanballat y Gesem. Bueno, ellos eran enemigos del pueblo de Dios, no quería que la ciudad fuera reconstruida. Pero Nehemías no tuvo miedo. Nehemías siguió, invitó a todos a escuchar la idea que Dios había puesto en su cabeza. Y entonces las personas de ahí, los sacerdotes, las mujeres, los hombres, los niños, todos se pusieron para trabajar y reconstruir las murallas. Y entonces todos ahí trabajando, pero sabes que el enemigo está siempre ahí hablando cosas para que nosotros, cuando Dios pone un propósito en nuestra vida, el enemigo está ahí para hablar. No, eso es malo, no, vas a fracasar, no, esto no va a tener éxito. Y si uno escucha, no sigue adelante. Pero Nehemías y los hebreos siguieron trabajando. Y un día Tobías se puso ahí y dijo así: mira, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, se puede caer, se puede derribar. Si una zorra sube, se pone ahí sobre la muralla, y la muralla puede caer. Pero los hombres de Dios siguieron trabajando, y como sabían que los enemigos no querían que la ciudad fuera protegida con la muralla, ellos querían invadir y luchar y destruir todo otra vez. ¿Qué hizo Nehemías? Dijo al pueblo que ellos iban a trabajar con una espada, con un arma y con las cosas de construcción. Siempre estaban ahí, siempre con algo para protegerse. Esto está en el capítulo 4, que dice así: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en el sitio, puse el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ya estaban todos ahí, ya listos para pelear si necesario. Bueno, y siguió ahí, todos trabajando en cada lugar, y tú no sabes qué sucedió. Mira, en solamente un mes y 22 días, o sea, 52 días, ellos construyeron la muralla. Y el pueblo, los enemigos del pueblo de Dios, que estaban ahí en ciudades cercanas, las ciudades vecinas, ellos estaban ahí con tanta rabia, con celos, porque Dios había ayudado. Y entonces, ¿qué pasó? Los hebreos que estaban en otras ciudades empezaron a regresar. ¡Qué felicidad! Imagínate tú, estabas fuera de tu ciudad, lejos de tu familia, y ahora puedes regresar. Y entonces los hebreos regresaron, el pueblo de Israel empezó a regresar. Y entonces, en el capítulo 8, ¿qué pasó? Bueno, como estaban lejos de su ciudad, lejos del templo de Dios, el sacerdote Esdras, un amigo de Nehemías, cogió el Pentateuco, que era la Biblia de los 5 libros,
de 5, los 5 primeros libros de la Biblia. Y entonces Esdras, él leyó para el pueblo para que pudieran otra vez escuchar sobre la palabra de Dios. Y entonces en el capítulo 8, ellos siguen ahí felices y Nehemías dice que la alegría del Señor era o es nuestra fuerza. Fue la alegría de Dios que dio fuerza al pueblo para que pudieran reconstruir las murallas. Y la alegría del Señor también es mi fuerza y tu fuerza. Si estamos alegres, si podemos seguir adelante, haciendo, trabajando, alabando a Dios, ayudando a nuestros padres, sacando buenas notas. Y entonces siguió ahí el pueblo alegre con todo lo que estaba pasando, con todo lo que Dios había hecho con ellos. Y después en el capítulo 9, ellos van a pedir perdón a Dios por sus pecados. Entonces el sacerdote viene y van a hacer el sacrificio por sus deudas que antiguamente, antes de Jesús hacer su sacrificio en la cruz por nosotros, por mi pecado, por tu pecado, antes las personas, ellos sacrificaban animales para poder lograr el perdón de Dios. Y hicieron alianza con Dios, con Jehová, para seguir siempre en su camino. Y también hicieron mucha fiesta, que eran tan alto, que cantaban tan alto y bailaban y brincaban y daban gritos de júbilo que los vecinos, las ciudades más cercanas se podían escuchar desde allá. Imagínate qué alegría. Y entonces el pueblo estaba ahí regocijando, dando brincos, dando aleluyas, agradeciendo a Dios por esta gran obra, que era ahora la protección de Jerusalén, la protección del templo del Señor. Entonces Dios nos da también esta oportunidad de protegernos para que nada de afuera, para que el diablo, para que el enemigo no pueda derrotarnos. Entonces Dios nos da fuerza para reconstruir cuando estamos tristes, cuando pasa algo malo en nuestra vida. Entonces podemos de rodillas, oramos y pedimos a Dios fuerza y sabemos que Él nos puede dar porque Él es el dueño de la fuerza y de la alegría. Y entonces el libro de Nehemías termina con una palabra muy bella que es así, que dice así: después de hacer todo, Nehemías dice: Señor, acuérdate de mí y sigue bendiciéndome. Y esta es nuestra rápida oración. Señor, acuérdate de mi vida, de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mi iglesia, de la profe, de todos. Y sigue bendiciéndonos. Esta es la historia que dejo para ustedes. Un fuerte abrazo desde Brasil para todos ustedes. ¡Mua!